Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. Se cumplieron 3 años de la guerra en Ucrania. ¿Cómo pasó Volodymyr Zelensky de héroe a dictador? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto al analista mexicano Salvador González Briceño, asesor legislativo en materia de seguridad pública. La entrevista. Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. No, al contrario, gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos a la orden. Se cumplieron este 24 de febrero 3 años del inicio de la guerra en Ucrania. ¿Cómo evalúas el desarrollo de este conflicto? Bueno, yo vengo diciendo desde el principio, desde antes incluso de que arrancara la incursión de Rusia, el ejército ruso en Ucrania, que este era un conflicto perdido para la OTAN y perdido para Ucrania, por supuesto, y perdido para Estados Unidos. Es decir, no tenían ni la preparación suficiente, al menos como organismo atlantista en los países, tanto los países como la propia OTAN, salvo lo que habían hecho para preparar al ejército ucraniano, ahí sí, en capacitación y en armamento, etcétera, etcétera, y el escenario, por supuesto, que generaron ahí en contra de la población civil del este de Ucrania, para propiciar o generar la reacción de Vladimir Putin, en este caso de Rusia, en defensa, por supuesto, de la población prorrusa del Donbass, y que provoca, insisto, genera esa incursión llamada Operación Militar Especial por Vladimir Putin, en contra justo de esa agresión de Ucrania. En un primer momento parecía que era solamente el ejército ucraniano, pero en realidad es que no. Yo insisto, lo vengo diciendo desde el principio, es la OTAN quien estaba metida en este asunto y se ha probado con los acontecimientos que la CIA también estuvo ahí, por supuesto. Y bueno, están a 3 años, están cosechando muy claramente lo que, insisto, desde un principio inició mal para ellos, inició con el pie izquierdo, como se dice, y pues ahí está la demostración durante el curso de esos 3 años, pese a los altibajos, pese a incursiones como la de Kursk, por ejemplo, de la propia OTAN. Siempre se dice, por supuesto, que es el ejército ucraniano, pero por supuesto también siempre lo hemos visto que no ha sido así. Que la incursión que tuvo en Kursk que, bueno, sí le mermó, digamos, al territorio ruso y sí aparentaba que reaccionaba en contra digamos, de la apropiación, por llamarla así, de los territorios del Donbass y Gerson, etcétera, por parte del ejército ruso, pero la verdad es que pues no han conseguido, vaya, ningún triunfo, aunque lo hayan hecho, intentado hacer ver así, pues, los medios occidentales. Entonces, pues ahí está el fruto y la prueba está en que estamos en un escenario donde las posibles negociaciones están casi todas, con algunos bemoles quizá que le ponga a la mera hora el presidente estadounidense Donald Trump a Vladimir Putin, pero es que pues se va a dar una negociación donde claramente el vencedor es Rusia. Entonces, a 3 años es Rusia el que gana el conflicto, como desde un principio, insisto, lo veníamos nosotros planteando. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que asumió en el mes de enero el poder de la Casa Blanca, trató de dictador a Volodymyr Zelensky. ¿Cómo el presidente de Ucrania permitió que una guerra entre la OTAN y Rusia, tú decías entre la CIA y Rusia, se jugara dentro de su territorio? ¿Fue iluso Volodymyr Zelensky o había otros intereses de por medio? ¿Tú qué consideras? No, por supuesto que Vladimir Putin tenía muy claro que el escenario que le había planteado la OTAN en Ucrania desde el golpe de Estado 2014, y para él Zelensky era un mero títere, y así ha sido, insisto, desde el principio, y así sigue siendo ahora.
Entonces, Donald Trump se lanza contra Zelensky porque recibió muchísimo dinero, dicen 3.500 millones de dólares, una cuestión así. Hay quien habla de que son más, son 500, 350, perdón, mil millones de dólares. Hay quien dice que son 500. El tema es que Vladimir Putin, perdón, Zelensky tiene que responder a esa deuda de alguna manera. Es decir, Trump no se va a quedar con los brazos cruzados y le va a exigir ese pago, aunque ahora esté alegando que fue a fondo perdido, pero la verdad es que Trump no se va a quedar con eso y le va a exigir ese cobro, entonces ese dinero. Entonces, pues Zelensky se ha portado, se ha comportado durante todo el conflicto con aquel eslogan suyo que se tatuó, parece, en la frente y a la gente de su gabinete también, de que iban a luchar hasta el último ucraniano. La verdad es que expuso a su población. Quien más ha perdido es la población ucraniana porque ha sido la que más ha sufrido. No solamente, digamos, las bajas del ejército, que por cierto son cuantiosas, se habla de 700.000, una cuestión así. No, los datos no son precisos, evidentemente, en un entorno de guerra. Hasta el final que vienen los recuentos. Pero esa exposición de su población y también de su ejército al combate, con el enfrentamiento contra el ejército ruso, perdón, la verdad es que pues no tiene palabras, o sea, es comparable con una cuestión de, no sé, un dictador. Entonces es un mero títere. Entonces no es que permita o no que le llamen como le quiera llamar, es que no es quien ni siquiera para defenderse. Cuando yo quiero ver el momento en que inicien las negociaciones o el momento en que Trump se decida, a ver, ¿me pagas o me pagas? Y a ver con qué le va a responder, porque tampoco tiene las tierras raras con las que presuntamente que ahora Trump le quiere cobrar, porque sabemos que el 30% de las tierras raras son las que están en la parte en la parte occidental, que está controlando Ucrania ahora, la OTAN, digamos, y el 70% restante está en la región del Donbass, que ya tiene controlada Rusia, y así va a quedar, por lo que se ve, por los primeros escarceos, digamos, y planteamientos de Trump y su gabinete. Están planteando que Rusia se va a quedar ya conquistó, o al menos a Zelensky se le ha dicho, te tienes que resignar a perder lo que ya perdiste territorialmente hablando, ¿no? En estos 3 años de conflicto, el presidente ruso Vladimir Putin mantiene su postura de sentarse a negociar para encontrar la paz en Ucrania. Volodymyr Zelensky sigue pidiendo más dinero y armamento. Y ahora estamos hablando de un cambio de postura de Washington, de la Casa Blanca, que sí quiere comenzar los contactos de negociación. Es el único cambio que ha habido. El de Estados Unidos, ¿esto quiere decir que es Occidente el que ha apoyado todo este tiempo el conflicto y que ha querido que se mantenga la guerra? Bueno, sí, hay una cuestión, está la situación muy compleja, muy complicada, porque efectivamente, por un lado, la postura de Vladimir Putin siempre ha sido la negociación para la paz y nunca ha querido, sus planteamientos iniciales desde que inició el conflicto han sido los mismos, no ha variado mayormente, y siempre la voluntad de él ha sido la negociación para la paz. Es decir, recordemos los acuerdos de Minsk 1 y Minsk 2, donde se buscaba negociar, se buscaba la paz. Putin nunca buscó la guerra, nunca buscó la invasión tampoco del territorio de Ucrania, siempre quiso negociar para que se llegara a algún acuerdo con Occidente. Y un acuerdo no solo en función de la seguridad, por cierto, en términos de Rusia-Ucrania, sino que Putin ha estado planteando siempre, el enfoque siempre ha sido hacer una especie de tratado, evidentemente, sobre la seguridad europea, donde se incluye a Rusia, cosa que pues nunca se le tomó en cuenta, ¿no? Entonces, ese es un tema que le favorece mucho a Putin y un tema que, por supuesto, le desmerece a toda la Unión Europea, porque toda aquella campaña en contra de Rusia o antirrusa, antirrusa o anti-Putin, de que Rusia estaba lista para invadir y de que no quería la paz, es totalmente una falsedad. Entonces, por un lado. Por otro, Estados Unidos, ahora que se está desprendiendo, digamos, del planteamiento de la confrontación con Rusia,
como la fuerza mayor, por supuesto, de la OTAN, quien más aporta recursos a su sostenimiento, está ese planteamiento de Trump de deslindarse o de decir, bueno, vamos a la negociación, es primero porque no quiere el conflicto, segundo porque quiere recuperar lo perdido y tercero porque no tiene la misma línea de Biden, sino todo lo contrario. Entonces, eso le genera evidentemente un conflicto a la otra parte, que es Europa, que es todos los integrantes de la OTAN. El conflicto que les genera es que ellos sí quieren seguir en la guerra. Primero están reaccionando en contra de que no se les invita y eh, bueno, lo acabamos de ver, Macron estuvo ayer o hoy, no recuerdo, en reunión con el presidente Trump en Estados Unidos, vi que vienen a intentar conseguir alguna participación porque Trump los está dejando fuera de la negociación de la pacificación, porque Trump lo quiere negociar directamente con Putin, ¿no? Vamos a negociar la paz. Y Europa no se quiere quedar atrás, Europa quiere ser parte. Eh, con todo y bueno, ya lo sabemos, Europa se ha comportado como de una manera muy servil en este conflicto, pero sí ha aportado recursos, por supuesto, y ha aportado también asesoría, también armamento, y no se quiere quedar fuera de la negociación porque cree que forma parte del problema en cuanto al momento en que venga, digamos, el reparto de lo que se tenga que repartir de Ucrania, porque Ucrania va a desaparecer como país, si no es que ya está desaparecido. Entonces, Europa no se quiere quedar atrás. Lo acaba de anunciar von der Leyen, me parece, que hoy mismo en Europa, que van a seguir aportando recursos, 3.500 millones de euros. A Ucrania, entonces no van a dejar solo a Zelensky, y eso, insisto, complica la situación, porque entonces por un lado está Trump, que quiere la pacificación, quiere la negociación con Putin, perdón. Y por otro lado está Europa, los países europeos, que dicen, no, a ver, no solo queremos participar en la negociación, sino y ser parte del botín, no hay de otra, sino que también seguimos apoyando con recursos a Zelensky. Entonces siguen intentando legitimar a un Zelensky que por supuesto no es quien, ya estaba sostenido ahí por Estados Unidos y bueno, también por Gran Bretaña. Pero no es quien, porque pues un dirigente ilegítimo. Pero Europa, insisto, no se quiere quedar atrás. Y bueno, eso de seguir aportando recursos a Zelensky, entonces enreda o complica mucho la situación. Porque Europa, insisto, se quiere meter no solo a la negociación, sino al reparto del botín. Ujú. Salvador, hablaste de la figura de Zelensky y cómo queda Europa en todo este conflicto. Pero ¿qué pasa con la OTAN? ¿Va a aceptar la paz? ¿Va a seguir cercando a Rusia y como extensión luego a China? ¿Cómo toma este acercamiento? Hay un tema ahí, digamos, también muy complicado. Es decir, la OTAN, por supuesto, no debería existir desde que desapareció el Pacto de Varsovia, desde que cayó la Unión Soviética. Desde entonces no debería existir la OTAN. La OTAN ha existido, como evidentemente lo sabemos, como el brazo armado de Estados Unidos en Europa para controlar militarmente a Europa. Lo controla de otras muchas maneras, pero militarmente lo controla a través de la OTAN. Y con el planteamiento de los nuevos enemigos, digamos, de Estados Unidos, que sería, por un lado, o más bien el principal enemigo, que como está catalogando a China, pues la OTAN parece que no desfallece, es decir, parecería que con la negociación de este conflicto en Ucrania entre Putin y Trump, debería desaparecer la OTAN, y muchos apuestan a eso, muchos analistas están diciendo es que la OTAN ya no tiene razón de ser, no lo tiene desde el 91, sin embargo a Estados Unidos lo sigue sosteniendo, pero además recordemos que no es solo Estados Unidos, como país como anglosajones también es Gran Bretaña y bueno, por otro lado lo hemos visto finalmente también Francia, también Alemania, Italia incluso, sí, España por supuesto, siguen empujando que la OTAN siga subsistiendo. Entonces, hay una complicación aquí, por un lado, si Trump no lo ha dicho todavía claramente, salvo que está presionando para que todos aumenten su aportación en recursos financieros, que se acerquen al 5% del PIB para el fortalecimiento de la OTAN, por un lado, y por otro lado, Estados Unidos no dice que va a dejar de apoyar, es decir, no está Trump en ningún momento planteando que se retira de la OTAN, o sea, es una amenaza, pero hasta ahí juega con eso nada más, porque a Estados Unidos le conviene seguir manteniendo a la OTAN
como ese organismo que ahora está proyectándose, está planteándose justo ir hacia el Asia-Pacífico, hacia el Pacífico, ahí donde China tiene sus escenarios marítimos, digamos. Y bueno, realmente no se ve muy claro hacia dónde, pero yo creo que la OTAN va a seguir con todo y no debería existir, la van a seguir sosteniendo, pero, insisto, ahora con mayores recursos de Europa. Es decir, los europeos están siendo utilizados, por supuesto, por Estados Unidos, como lo ha estado siendo desde siempre, desde la Guerra Fría, toda la Guerra Fría, van a seguir siendo utilizados. Trump seguramente los va a presionar a que aporten mayores recursos, que al final de cuentas es para beneficio de Estados Unidos, porque cualquier tipo de modernización que esté planteando Estados Unidos en materia de armamento, pues va a ser fabricado por ellos y vendido por ellos. Entonces, siempre el interés de Estados Unidos por delante, y Trump como empresario y como buen negociador que es, porque tira la piedra y luego afloja, pero sale con la suya, seguramente pues que va a ser el que se lleve la mayor rebanada del pastel con digamos, una mayor crisis o debacle para los propios países europeos. Pero utilizando siempre la OTAN como ese brazo armado ahora en contra de lo que ha catalogado como principal enemigo para Europa en el mundo, que es China. Salvador, leía declaraciones de Volodymyr Zelensky asegurando que él va a dejar el poder en Ucrania si la OTAN le permite el ingreso. Ya la alianza militar dijo que Ucrania no va a ingresar a la OTAN. ¿Podrá Estados Unidos hacer que el presidente ucraniano deje el poder? ¿Presionará allí también? Yo creo que sí, yo creo que Trump, si se lo propone, lo vota en cualquier momento, no le resulte, no es útil, pero que no le resulte viable sostenerlo. Primero le va a sacar, por supuesto, el acuerdo de Estados Unidos-Ucrania en términos de las tierras raras. Trump va a hacer lo que sea para sacarle el acuerdo, con todo y la legitimidad de Zelensky, pero es quien representa, digamos, ¿no? Y es el reconocido al menos por la OTAN, por los países europeos. Entonces, primero le va a sacar ese acuerdo y seguramente cuando lleguen las negociaciones le va a decir o elecciones o no firmas nada. Putin lo venía previendo de tiempo atrás, también, que no solo no estaba dispuesto a no sentarse con Zelensky, sino que mucho menos a firmar ningún acuerdo con él, porque por esa ilegitimidad desde mayo del año pasado. Pero sí decía, bueno, puede firmar la Duma, puede firmar el Poder Legislativo, que sí tiene toda la legitimidad, lo decía Putin, ¿no? Entonces, por ahí va a venir una cuestión rara. Por un lado, curiosa, por un lado, Trump va a presionar a Zelensky para negociar lo que tenga que negociar, y muy fácil, porque lo presiona con todo lo que le debe, todo lo que le está reclamando, los recursos, los fondos que ahora dice que fueron a fondo perdido, ahora se está defendiendo de esa manera Zelensky, que pues Trump, Biden se los regaló y que pues como quien dice no tenían devolución, pero por ese lado lo va a presionar Trump para sacarle el acuerdo que quiera, sobre lo que quiera, territorialmente hablando, o en materia de recursos, sobre todo las tierras raras, por un lado, y por otro lado, cuando no le sea útil lo vota, porque con quien va a negociar al fin de cuentas va a ser la paz va a ser con Putin. Entonces, ellos se van a sentar. Europa va a seguir respingando, o sea, Europa no se va a quedar callada, no va a seguir haciendo ruido. Ahí está la complicación de que si Europa se atreve, sea como países independientes, o sea como que le intente como OTAN sin el respaldo de Estados Unidos, no lo va a lograr. Es decir, la OTAN se fracciona, Estados Unidos, los países europeos se les complica el escenario, porque si quieren, insisto, seguir actuando militarmente desde Ucrania en contra de Rusia, con un proceso de pacificación entre Trump y Putin, se le va a complicar, insisto, a Europa, a la OTAN, si se da ese escenario, digamos, múltiple o doble, porque entonces muy fácilmente Trump puede decir, ok, entonces se quedan solos, yo me retiro de la OTAN, o no, o quieren hacerlo por sus propias vías, háganlo sin el consentimiento del organismo atlántico, y entonces serían países individuales, no apoyados por el artículo 5 de la OTAN, y eso se le complicaría todavía más a los países europeos. Entonces, ese escenario es posible, incluso es posible, dado esa arrogancia de los europeos de seguir apoyando a Ucrania, y de seguir que quiere participar en la negociación, que yo creo que
Trump no se los va a permitir porque a Trump tampoco le conviene que entren a negociación alguna. Es decir, al final de cuentas, después del pueblo ucraniano, los siguientes grandes perdedores son los países europeos. Estados Unidos no. Pero por supuesto, el principal ganador pues es Putin, ¿no? Salvador, los presidentes Putin y Trump ya se han comunicado telefónicamente sobre el tema en Ucrania, una conversación que duró casi hora y media. Los asesores ya están preparando un posible encuentro cara a cara entre ambos presidentes para seguir las negociaciones. En base a este acercamiento, ¿qué podemos esperar sobre el conflicto en este año 2025? Bueno, sobre el conflicto, bueno, las iniciativas para la negociación y los escenarios ya están puestos, es decir, los representantes de ambos países ya están trabajando en el posible primer encuentro entre Putin y Trump, que no puede ser, pues no tiene que ser uno, pueden ser varios, incluso en el mismo escenario donde ya fue el primer encuentro entre los primeros representantes, que es en Arabia Saudí. Están trabajando en ello. Ambos quieren reunirse el uno con el otro, ya lo dijeron, ya lo expresaron así, quieren ya sentarse a negociar. Por supuesto que tiene que eh, primero llevar propuestas muy específicas, muy claras sobre lo que se va a negociar. Es claro que Rusia no va a ceder, Putin no va a ceder en ninguno de las exigencias iniciales que planteó, que tiene que ver con el no ingreso, el no ingreso de Ucrania al organismo atlantista. Entonces, es el primero. El segundo es la desnazificación de Ucrania. Y Trump no va a ceder eso. Es decir, el tema del no ingreso a la OTAN es clave y ahí, bueno, también el propio gabinete, la propia negociadores de Trump ya lo reconocen así. Uno, y el segundo, que es el otro también factor clave, que es que Rusia se queda con los territorios que ya conquistó. Entonces, me parece que ahí no hay ningún tipo de negociación, o sea, no es para negociar, o sea, es reconocido por los Estados Unidos de que eso es innegociable para Putin y Putin también dice de ahí no se mueve. Fuera de eso, lo demás pueden ser acuerdos digamos, aleatorios de otro tipo. Yo creo que el principal tiene que ver en dos temas principales o dos temas básicos que tienen que surgir ahí seguramente en la negociación. No se habla mucho, pero yo creo que va a ser ¿Sí? sobre todo el segundo. El primero que tiene que ver con la seguridad europea. Yo creo que Putin al menos va a plantear un escenario de negociar algún acuerdo, algún tipo de acuerdo, que es también un plan viejo para él, de seguridad europea que incluya, por supuesto, a Rusia, donde la OTAN tenga sus límites, evidentemente, en primer lugar. Y en segundo, que eh, ahí se me fue la idea. Pero bueno, negociar ¿Sí? el acuerdo entre ambos de materia de seguridad europea. Y el segundo, perdón, el segundo es el de la parte de los tratados en materia de misiles, en materia atómica, de los cuales Estados Unidos se ha estado retirando. Es decir, esa parte del uso de misiles de mediano y de largo alcance, yo creo que va a ser un factor importante, esencial. De este casi no se habla, pero yo creo que ese, al menos Rusia lo va a meter. A Estados Unidos le conviene también por el desarrollo tan avanzado que tiene Rusia en materia de misiles de largo alcance, ¿no? Y ese gran potencial que Estados Unidos no tiene. Pero yo creo que si eso lo plantea Rusia, con esas ventajas, digamos, que tiene en términos de desarrollo de misiles de largo alcance, a Estados Unidos le conviene y yo creo que ahí puede salir un nuevo escenario de negociación de contención nuclear importante. Insisto, en cuanto al tema del uso controlado o del no uso de los misiles de mediano y largo alcance, sobre todo los de largo alcance, evidentemente, que es los que más le interesarían a Estados Unidos. Y los de mediano alcance, bueno, tal vez tengan algunas restricciones también, pero ese puede ser, me parece que como parte de los escenarios de negociación, como dos elementos, dos puntos clave importantes, más allá, insisto, de que se reconozca el triunfo de Rusia y que se queda con los territorios que ya posee y algún acuerdo en materia de seguridad europea.
Sin lugar a dudas, el tema misiles y la seguridad europea son dos temas muy importantes que vamos a estar abordando más adelante aquí en Enfoque, vamos a profundizarlos. Salvador González Briceño, analista mexicano, asesor legislativo en materia de seguridad pública. Muchísimas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias a ti, Alejandra Patrone. Muchas gracias y gracias. Un saludo a tu auditorio y estamos a la orden. Hasta luego. A ustedes les decimos que ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Trump va a presionar a Zelensky para negociar lo que tenga que negociar, y muy fácil, porque lo presiona con todo lo que le debe, todo lo que le está reclamando, los recursos, los fondos que ahora dice que fueron a fondo perdido, ahora se está defendiendo de esa manera Zelensky, que pues Biden se los regaló y que pues como quien dice no tenían devolución, pero por ese lado lo va a presionar Trump para sacarle el acuerdo que quiera, sobre lo que quiera, territorialmente hablando o en materia de recursos, sobre todo las tierras raras, por un lado, y por otro lado, cuando no le sea útil lo vota, porque con quien va a negociar al fin de cuentas va a ser la paz va a ser con Putin, entonces ellos se van a sentar. Europa va a seguir respingando, o sea, Europa no se va a quedar callada, no va a seguir haciendo ruido. Ahí está la complicación de que si Europa se atreve, sea como países independientes, o sea, como que le intente como OTAN sin el respaldo de Estados Unidos, no lo va a lograr. Es decir, la OTAN se fracciona. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.